Coincidencia. Sí, mucha coincidencia. Mi crush, Alan. Oye, Alison, sí extraño a Alan, ¿ah? Sí lo extraño, de verdad que sí. El tío Alan era otra cosita. Sobre todo su última frase, ¿no? ¿Recuerdas? La última frase, demuéstrenlo, pues, imbéciles. Qué tipo tan soberbio. Aprisa, profe, no, nada que ver, no soy aprista. No, Medali, no me hagas eso, no me hagas hablar de nuestro tío Cecita Acuña, no, no, se me sale la lágrima, no me hagas eso. Mira, mira, mira. Sube, sube, sube la lágrima, sube la lágrima, sube la lágrima. Ah, oh, pues. Mira, a tu profesor de verbal, ¿no? Le metes ahí el cuchillazo de Acuña, ¿no? Pues, no seas mal. No es plagio, sino copia. La mejor forma de ser felices es viviendo la felicidad. Creo que una persona es feliz cuando logra su felicidad. Ah, qué maestro, qué maestro. Es lo que hay, es lo que hay. Las ciencias empíricas son un sistema de teorías, la lógica del conocimiento científico. Entonces, es la descripción de las teorías de teorías. Caray, ven aquí, ¿ah? Empezamos con el pie en alto. Empezamos con un pie en alto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Los primates tempranos empezaron a ser abundantes hace aproximadamente 55 millones de años. Ahí está. Caballeros, ahí está. Tus amigos de promoción, los primates tempranos. Chicas, tus primeros gustos. Profe, recién empezó. Sí, Piero, recién estoy echándole un ojito de los textos. Chicas, tus primeros gustos. Ah, Paola, Marlene, Milagros, ahí está. ¿Recuerdas cuando te gustaba ese pandillero? ¿Recuerdas ahí cuando girabas el cuellito por el pandillero? ¿Quién no, no? ¿Quién no? ¿A quién no le ha pasado? El piraña, pues, su pirañita, su primer mototaxista. El primer mototaxista, claro. Todos han tenido un amor platónico ahí con un vándalo, un delincuente, un raquetero, un gángster de callejón. Fue a reparar la máquina de churros. Ay, 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 máquina de churros. Cuando terminamos me robaban. No, pues. Internet ha marcado un antes y un después en el mundo de la lengua española. Internet. Ustedes, muchachos, la generación 2.0. No, ustedes son la generación 3.0, ¿no? Claro, ustedes ya nacieron con Bluetooth. ¿Qué se siente, gente, ah? ¿Qué se siente haber crecido con Bluetooth, Wi-Fi, ¿no? No sé algo, busco, me demoro un segundo, profe, acá está la información. Otra cosita, ¿no? Otro level, pues sí, sí, eso sí. ¿No somos millennials? No, millennials son los que crecieron, los que eran adolescentes en el 2000. Ustedes son otra generación. Ah, pero cuando les dicen, ¿te equivocaste? No, ya fue la vida, ya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mamá, el profe dijo que me equivoqué, mamá, mamá. No, cuando el profe te dice, oye, ¿te equivocaste? No, pero mi mamá me dijo que nunca me equivoco. Psicólogo, ¿no? Tratamiento psicológico, profesor, tratamiento psicológico. No me hace... Estás hiriendo mi autoestima, profesor, estás hiriendo mi autoestima. Bueno, todos hemos pasado por eso también. Confirmo, yo también hacía mis dramas cuando me equivocaba. Sí, no. El psicólogo era la chancleta. Generación de cristal, sí, generación de cristal. Para su infortuna, el cerdo es uno de los pocos animales que puede desatar arduas discusiones entre defensores y detractores. Uy, vamos a hablar de el cerdito. El rico cerdito. El rico cerdito. Gente, ¿cuándo fue la última vez de un chanchito al palo? ¿Cuándo fue la última vez de un chanchito al palo? Un chanchito en su cajita china. Diciembre. Uf, el sábado. Ay, 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 Fernando. Hace poquito nomás. ¿No te gusta el chanchito dulce? No te creo.
Yo una panceta, uff, en la parrillita, buenaza. Sí, 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 sí. Lo sientes muy seco. Ah, no, pues dulce, es el término y la parte del corte que has elegido. Te invitamos a que elijas otros cortes y otras preparaciones. Seguro, pues, también en tu casita te dan tipo suela también, ¿no? La chuleta, chuletita. Su carapulga con sopa seca. Creo que ya es tiempo, ¿no? Darse una vueltita por Chincha. No, nos damos una vueltita por Chincha un fin de semana. Uf, en el mercado de Chincha, gente, hoy ahí encontré la mejor sopa seca. Claro, con su real gato, obvio. Pero eso sí, es gato premium, no te confundas, ¿ah? No es cualquiera. No te confundas. Claro, y la bajamos ¿cómo se llama este vinito? Cachina, creo que es. Su chichita de jora, claro. No, eso es un mito, ya no hay hoy. Ese era un mito contra los gatitos. Respeta a los gatos, por favor. Respeta a los gatos. Somos cat lovers. ¿Para qué sirve la narración? ¿Cuáles son los usos que le damos? ¿Es verdad que los seres humanos narramos naturalmente para organizar nuestra experiencia? ¿Para qué sirve la narración? Ahí está, chicas, tu experiencia. Tú que eres experta contándole cuentos a él. Acá está, tú eres. No, solo es mi amigo, solo es mi primo. Nos conocemos desde inicial. Nacimos juntos en el mismo hospital. Son cositas, me dice. Bien, bien. Aplauso para esas chicas que la saben hacer. Aplausos. Aplausos. Son cositas, pues. Eh, Nacimos juntos, sí, sí, sí. Hemos sido el mismo inicial, nos conocemos ahí. ¿Cómo te vas a poner celoso? Claro, pues, claro. La que puede, pues. Nuestras mamás son amigas. Buena, Jean Paul. Sí, sí, sí. Nuestras mamás son amigas. Sí, sí, sí. Claro. Pero sí hemos ido hasta a la vacunación juntos. ¿Cómo te vas a poner celoso? Muy bien. Es lo que tenemos para hoy. Ya viste, son buenos textos. Estamos variaditos. Textos en inglés, ¿de acuerdo? Textos argumentativos. Bacán. Hoy lo hacemos. Hoy lo hacemos. Pero antes vamos con, con nuestra teoría, idea principal. ¿De acuerdo? Así que respira hondo. Vamos con la teoría. Idea principal. Idea principal. Idea principal está dentro de jerarquía textual, por si acaso. Para los que les gusta mucho comparar su prospecto, estás revisando tu prospecto en este instante. Sí, sí, tú, el que me dijo que nunca postuló, pero que sí tiene prospectos. Sí, sí, a ti te hablo. Hay varios, ¿no, profe? No, yo no he postulado, pero está con su prospecto al lado. Claro. Jerarquía textual está dentro de idea principal, perdón, está dentro de jerarquía textual. ¿Qué es? ¿Cómo viene? ¿Qué es? ¿Cómo viene? ¿Cómo me lo va a plantear el día de admisión? Te van a decir, marca la idea medular. ¿De acuerdo? Te van a decir, marca la idea central. ¿De acuerdo? Marca la tesis del autor o te puedes marcar la idea capital o marca la idea cardinal. Si te preguntan cualquiera de esos conceptos, son sinónimos. Formas equivalentes de idea principal. Repetimos, marca la idea medular, marca la idea central, marca la tesis del autor, marca la idea capital, marca la idea cardinal. Son equivalentes a la idea principal. ¿De acuerdo? Primera parte, la definición. La definición. ¿Qué es? ¿Cómo se mastica? ¿Qué es idea principal? ¿Qué es? Es la afirmación más relevante del autor. Es la afirmación más relevante del autor. ¿De acuerdo? Profe, explíqueme. Es una frase verbal.
Cuando te digo es una frase verbal, es una oración, tiene verbo, ¿de acuerdo? Es una frase verbal que siempre contiene el tema, ¿de acuerdo? Siempre, sí. Gente, condición necesaria, siempre contiene al tema, ¿de acuerdo? El tema debe estar inserto en tu idea principal. Esto quiere decir que si tú me dices, profe, el tema es la desnutrición, tu clave dice nutrición. Si tu tema es educación, tu clave de idea principal debe decir educación. ¿De acuerdo? El tema es fundamental. Y como ustedes son mis alumnos, tú eres mi alumna, recuerda, nuestra primera tarea es ir identificando temas en cada párrafo. En el párrafo 1 identificas tema, en el párrafo 2 identificas tema, en el párrafo 3 identificas tema, en el párrafo 4 identificas tema. En cada uno de los párrafos identificas tema. Y a partir de ese concepto me eliges claves que hablen del tema. Obvio, al ser una idea principal no contiene ideas secundarias ni ejemplos. Gente, ¿cuál crees que es el distractor que te puede poner el profe verbal en admisión? ¿Cuál es un distractor? Una idea verdadera, pero que no tiene jerarquía. Te explico. No, mira, yo busco acá una idea, la última, ¿no? Un ejemplito habían puesto un ejemplito y digo, ok, voy a sacar este dato y lo pongo acá como alternativa, ¿no? Pongo ahí clave avión y te pongo un ejemplo. Obvio que es verdadero, obvio que está en el texto, pero lo que no tiene es jerarquía. No lo debes de marcar. Los ejemplos, las ideas secundarias no se marcan. ¿Por qué? Porque no tienen jerarquía. No tienen jerarquía. Aplícale la ley. Aplícale la ley. Si lo borras, ¿te afecta? No te afecta. Tú y yo borramos ese dato secundario. Lo borro del texto, lo borro. ¿Te afecta? No te afecta. ¿De acuerdo? Lo mismo que tienes que hacer con tu vida privada. Bórralo, sácalo de tu vida, sácala de tu vida. No te va a afectar. ¿De acuerdo? Estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo. Estás a tiempo. Muy bien, entonces. No continuidades secundarias ni ejemplos. Si tú me dices, profe, esta clave es verdadera, pero yo me doy cuenta que si lo borro, no me afecta, porque no tiene el tema. No me afecta, puedo borrarlo y no me afecta. Entonces, eso no tiene jerarquía, y si no tiene jerarquía, ya fue como clave de idea principal. ¿De acuerdo? Así que, por favor, aplícale la ley. Si tú crees que es verdadero, bien, pero aplícale la ley. Si lo borras, ¿te afecta o no te afecta? No, profe, no afecta. Ah, ya fue. Es secundario y lo secundario no se marca. De acuerdo, vamos con la siguiente parte, la estructura. ¿Cuál es la estructura de una clave correcta de idea principal? La idea principal siempre debe contener el tema central más la postura del autor. Repito, la clave debe contener el tema central más la postura del autor. Explicamos con manzanitas. ¿A qué nos referimos con tema central? El tema del cual se está hablando, el tema que estamos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, si tu tema es la desnutrición en el Perú, la desnutrición, la desnutrición en el Perú, en el sur peruano, en el sur peruano, la desnutrición en el sur peruano. ¿Eso qué es? Ah, profe, fácil, pues esto es un tema central. Eso es un tema central. Claro, gente, esto es un tema central. Y a ese tema central que habría que agregarle la postura del autor. ¿A qué nos referimos con postura del autor? ¿Qué opina el autor sobre ese tema? Ojo, ¿cómo? No te entendí. Sí, ¿qué opina el autor? ¿Qué idea defiende el autor? ¿Qué afirma el autor centralmente? ¿Qué afirma centralmente el autor? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Sobre ese tema. ¿De acuerdo? ¿Qué afirma? ¿Qué opina? ¿Qué quiere defender? ¿De qué no quiere convencer? ¿Qué quiere decirnos ese autor sobre este tema en debate? Entonces tú me dices, la intuición en el sur peruano se debe a la inoperancia de las autoridades gubernamentales.
La exposición al superurbano se debe a la inoperancia de las autoridades gubernamentales. Entonces, cuando tú juntas tema central más postura del autor, cuando tú juntas tema central más postura del autor, ya tienes la idea principal. ¿Eso qué es? Postura del autor. ¿Qué, profe? ¿Sencillo nomás? Sí, sencillo nomás. Tema central más postura. Eso es igual a idea principal. Otro ejemplo, profe, para que esto quede ya masticadito, para que quede claro. No puede ser, otro ejemplo. Otro ejemplo. El incremento de la violencia contra la mujer ocurre por las conductas machistas de la sociedad. El incremento de la violencia contra la mujer ocurre por las conductas machistas de la sociedad. Observa. ¿Tiene tu tema? Sí, incremento de la violencia contra la mujer. ¿Tiene verbo? Verbo, sí, claro. Aquí dice ocurre. Este es tu verbo. ¿Tiene la postura del autor? ¿El autor qué opina? Que el incremento de esa violencia sucede por las conductas machistas. Las conductas machistas son las que explican este incremento de la violencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienes? La postura del autor acá, conductas machistas, y el tema, ¿no? Violencia contra la mujer. ¿Queda claro? Entonces, toda clave de idea principal debe tener el tema central más la postura del autor. Toda clave debe tener el tema central más la postura del autor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Allí hago una pausa y te escucho. Te leo. ¿Preguntas, dudas, gente? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy a abrir mi chat, lo voy a poner un costadito por acá. ¿Todo clarito? ¿Todo clarín? Todo clarito, todo clarín. Vale. Ahora hablemos caballeros. Chicas, hablemos hashtag la trampa, chicas. El que te jale el ojo, chicas. El distractor. Ese bailarín que te jale el ojo. Ese. Hablemos del distractor. Pero no en todos los textos el autor da una opinión. Así es. Buen comentario. Buena guagua. Buen comentario. Por eso aquí te había puesto, permíteme, qué opina, qué idea defiende o qué afirma centralmente. Ahorita colocamos un par de textos de ejemplo de ciencia. En ciencia no hay opinión, pero igual hay una afirmación. Dame un segundo. Permíteme terminar con la trampa, con el distractor. ¿Qué puedo colocarte de distractor en admisión? Te pongo un dato verdadero, un dato que está en el texto. Un dato verdadero, ¿eh? Un dato que está en el texto, pero que es una idea secundaria. ¿De acuerdo? Y solo es una idea secundaria. Gente, ¿las ideas secundarias son verdaderas? Sí. Están en el texto, obvio. Está en el texto. Tú me dices, mira, Luis Alfredo, esta idea está acá, ¿no? En la última línea de mi texto, ahí está. Es verdaderazo. ¿Por qué no es clave? ¿Por qué no es clave, Luis? Yo te explicaré, ¿no? Mira, no es clave porque solo se menciona una vez. Y si le aplicas la ley, si tú lo borras de tu vida, no pasa nada, no te afecta. Entonces solo fue algo secundario. ¿De acuerdo? ¿Qué otro distractor te puedo colocar? Un dato verdadero, pero que solo es un ejemplo. Dato verdadero de ejemplo. Entonces, gente, los ejemplos, las ideas secundarias, ¿son verdaderas? Sí, son verdaderas.
Son útiles porque nos permiten entender el texto. Obvio que nos permiten entender el texto, pero no tienen jerarquía, no tienen relevancia. Te lo explico con un ejemplo. Te lo explico con un ejemplo. Vayamos acá. El incremento de la violencia contra la mujer ocurre por las conductas machistas de la sociedad. Primero, ¿qué haríamos en nuestro texto? Definición. ¿Qué es violencia contra la mujer? ¿Cierto? Definición de violencia contra una mujer. ¿Qué más haríamos? Cifras. Cifras, datos estadísticos. ¿Cierto? Sobre maltrato de la mujer. Luego hablaríamos de la cultura machista en el país. Bacán. Y cada uno de esos conceptos, ¿qué es? ¿Qué son? Son ideas secundarias. A la vez, estas ideas secundarias me las puedes seguir explicando con datos terciarios. ¿Correcto? La definición de violencia contra la mujer, el pensamiento de esta sociedad machista, cómo piensa esta sociedad, ¿cierto? Definición de la, no sé, de la ONU, qué piensa la ONU, qué piensa el Ministerio de la Mujer sobre qué considera como violencia, cómo nos fue en el 2010 en violencia contra la mujer, cómo nos ha ido en el 2020, en el que las mujeres tenían que convivir con el agresor. Fue terrible, ¿verdad? ¿Qué significa machismo en esta sociedad? ¿No? La cultura patriarcal. ¿Recuerdas cuando te decía tu viejita, tu viejito, no hagas eso porque eso es de hombres, eso es de varoncitos? No, no, no juegues con una muñequita, eso es de mujeres. Ah, cultura patriarcal. Los estereotipos. No te vistas así, no hables así. Estereotipos. Entonces, ¿qué tenemos, gente? Un texto, ¿no? Pensamiento de la sociedad, definición de la ONU, definición del Ministerio de la Mujer, datos estadísticos del 2010, datos estadísticos del 2020, cultura patriarcal, estereotipos, todos estos que son datos terciarios, son datos verdaderos, están en el texto, pero no son lo más importante. ¿De acuerdo? Así que ojo con eso, no te dejes distraer. Un texto entonces se compone de una idea principal, diversas ideas secundarias y muchas ideas terciarias. Entonces, un comentario extra, las ideas secundarias sí sirven, son muy útiles, son sumamente útiles, son necesarias, porque las ideas secundarias nos permiten entender los detalles, ¿no? Los detalles del texto están en las ideas secundarias y terciarias, pero cuando marcamos idea principal no necesitamos datos secundarios. ¿De acuerdo? Estamos buscando la afirmación más relevante. Hablemos de ciencia, ¿no? Hablemos de ciencia. El texto habla sobre una nueva investigación, una investigación mm, que reduce, que mejora el tratamiento de diabetes en jóvenes, ¿no? Una nueva investigación eh, produce, produce mejores resultados en el tratamiento de la diabetes en adultos. De ley, todos tienen en casa un adulto con diabetes. De ley. Entonces, tema. ¿Cuál es el tema? Una nueva investigación en el tratamiento de diabetes. Tema. Una nueva investigación en el tratamiento de diabetes. ¿Qué opina el autor? Bueno, yo no sería qué opina, sino qué afirma. ¿Qué afirma? ¿Qué es lo más importante que dice, que sostiene? Que esta nueva investigación produce mejores resultados para ese tratamiento. De acuerdo, entonces allí ya no es una opinión, sino es una afirmación. Cuando se habla de ciencia, en los textos de ciencia, que también son muy comunes en San Marcos, ya no vas a opinar, simplemente vas a afirmar algo. Pero todo texto tiene una afirmación, todo texto tiene una opinión,
Sí, si no opina, afirmará algo, pero de que hay idea principal, la vas a tener. Existe la idea principal. Muy bien. Y te hablé del distractor, te hablé de la definición, te hablé de la estructura, te expliqué cómo es un texto, te puse un texto de ciencia, te hablé de la importancia de las ideas secundarias, te hablé de la diferencia con la idea principal, te hablé de aplicarle la ley. Creo que no me olvido de nada. ¿Alguna pregunta, gente? ¿Alguna duda? ¿Quién hace la pregunta del día? ¿Quién va a hacer la pregunta del día? ¿Quién es? ¿Quién es? El de la moto. Muy bien. 3 segundos para que le tomes una captura si deseas y nos vamos a la práctica. Un breve resumen. Ok, un breve resumen. Claro. Medali, levantaste la manito. Sí, profesor, una duda. En algunos temas he notado que en la parte baja hay como un título y no sé si eso es, a mí me da una referente de que es como que un título del texto, pero en la parte inferior. Y a veces me guío de eso para sacar mi idea principal y no sé si esté bien o no, porque en nuestros exámenes semanales Ujú. venían, y yo lo tomaba como truco, pero no sé si esté correcto. Entiendo. La fuente bibliográfica, por Ajá, ejemplo. salía como, por ejemplo, Aquí, mira. Roberto tal, tema, los tal, tal, y así, y el año. Claro, claro, te entiendo. Te refieres a la fuente bibliográfica. Por ejemplo, en nuestro primer texto, la fuente bibliográfica es Karl Popper, La lógica de la investigación científica, Madrid, año 34. Te entiendo. Eh, para darte una idea general, sí es útil, pero de que sea determinante en el texto, o sea, fundamental en el texto, y que tú defiendas tu clave con la fuente, no. ¿No? Porque cuando yo defiendo la clave o explico la clave o sustento la clave, me baso en la lectura, no me baso en la fuente. Lo que normalmente me baso en la fuente es el autor, nada más, ¿no? Popper dice aquí, Popper dice aquí, Popper dice aquí, pero siempre te vas a sustentar con el texto, ¿no? Me vas a decir, mira Luis Alfredo, primeras 4 líneas habla sobre teorías científicas, siguientes 4 líneas vuelve a hablar de teoría científica, últimas 4 líneas te habla de la teoría de lo concreto, de las nuevas teorías. ¿No? En base a eso, yo, Luis Alfredo, creo que el tema es el siguiente. ¿Me comprendes? Entonces, siempre es basado en el texto. Esto solo te da una idea general, ¿no? Una idea introductoria, pero no es determinante. No es determinante. Porque podría ocurrirte que tu título te dice aquí, motivos para la prohibición de las corridas de toros. Motivos de prohibir las corridas de toros. Y justo en este párrafo, el autor exponía cómo piensan algunos que están a favor de las corridas de toros. ¿No? El autor se le ocurre, oye, yo voy a criticar las corridas, pero voy a poner primero, ¿no? Los que están a favor, ¿qué dicen? Para poder refutar cada idea. Entonces, si ahí te colocan las ideas a favor, y tú porque acá decía motivos para estar en contra, la fregaría, ¿no? Terrible confusión. Entonces, solo es aproximativo, pero no determinante. Luego, ¿qué más? A ver acá. Y en mi chat que decía, un panorama general. Sí, ya está. Muy bien, gente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Quedó? 3 segundos para que tomes un pantallazo si deseas y nos vamos a la práctica. Entonces, idea principal no es marcar algo verdadero, ¿de acuerdo? Idea principal no es marcar algo verdadero, no es que vas a marcar la primera clave verdadera que encuentras. Te quitas eso de la cabezota loca que tienes, ¿ah?
No es marcar algo verdadero, marcaré. No, no, naranjas, naranjas, no es así. Idea principal es clave que mencione el tema, lo debe de mencionar, ¿no? Y sumado a la postura del autor. ¿Qué quiso defender el autor? ¿Qué quiso afirmar el autor? ¿De acuerdo? Así que, por favor, bien aplicaditos. Pregunta para todos, para todas. Eh, ¿Empezamos con el texto en inglés? Sí, 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 sí. ¿O lo dejamos como textos? Tú dirás. ¿Empezamos con el texto en inglés? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De frente, de ley. Lo más difícil primero. Esa es la actitud. Muy bien. Esa es la actitud. Las ciencias empíricas son sistemas de teorías. Pregunta uno, el tema del texto. ¿De qué nos habla el texto? Pregunta 2, Popper, al decir que tratamos de hacer esto, bla, 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 ¿a qué se refiere con esa frase? Pregunta 3, de acuerdo al conocimiento científico, ¿qué puedes decir? 4, incompatible, afirmar que las teorías científicas se caracterizan por ser específicas, particulares, debido a que. Esta pregunta 4 viene con trampa. Esta pregunta 4 viene con trampa. Ay, ay, ay. Eh, si el conocimiento científico careciera de la habilidad, mira, acá te pone la negación, ¿no? Empieza con if, es una extrapolación. Si el conocimiento científico careciera, dale. 9, 8, 8 minutos, 8 minutos. La pregunta sí, tramposasa, tramposasa, la clave, la pregunta 4, ¿no? La pregunta, a ver si la ves, a ver si la ves, tiene su trampa. Muy bien, gente. Corre tiempo. 8 minutos y comparamos. Dale con todo. Y bien terminas, paso las claves por el chat privado. Y bien terminas, paso las claves por el chat privado. Empezamos.
Muy bien. Hacia Sir Anderson. Muy bien, vamos con la primera parte. Vamos con la primera parte. Mm. Las ciencias empíricas son sistemas de teorías. Repítelo. Las ciencias empíricas, ¿qué son? Sistemas de teorías. Y la lógica del conocimiento científico entonces puede describirse como la teoría de teorías. Al toque, de inmediato empezamos a darnos cuenta que teoría, sistema de teorías, la ciencia, ¿cierto? Conocimiento científico. ¿Qué está haciendo este autor? Definición de las teorías científicas, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe, pero eso es solo la primera parte. Coincido contigo, solo la primera parte. Síguele, síguele, síguele. Las teorías científicas son, las teorías científicas son, ¿de acuerdo? Nuevamente, ¿ah? Definición. ¿Qué son, gente? Son declaraciones universales, son afirmaciones universales. Gente, ¿eso qué significa? Que no es que hay una teoría para cada caso particular. Repítelo, porfa. No es que hay una teoría científica para algo en particular. Para la gravedad, una teoría, ¿cierto? Para la fuerza de repulsión, otra teoría. Fuerza centrípeta, centrífuga, otra teoría. No, 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 no. La teoría es universal. No es que para una fuerza en Perú y otra teoría para otra fuerza en Japón. No. Ahora, son universales, son globales. ¿De acuerdo? Vale. Son como todas las teorías representaciones. Claro, gente, ¿cómo escribimos nuestra teoría? ¿Cómo la escribimos? Ah, profe, por un sistema de signos y símbolos. ¿Se entiende, verdad? Por un sistema de signos y símbolos, ¿no? Vamos a nuestros libros, vamos a la computadora, y si queremos elaborar una teoría, números, letras, signos, símbolos, ¿verdad? Eso se refiere. Toda teoría es representada por signos y símbolos. Hagas lo que hagas, signos y símbolos. Claro eso, ¿no? Vale. Por lo tanto, entonces, no creo, no creo que es de mucha utilidad expresar, o sea, la diferencia entre teorías universales y enunciados singulares. Profe, no entendí esa parte, ¿a qué se refiere? Una teoría es universal, ¿verdad? Claro. Y un enunciado singular, ambos. ¿En qué están escritos? En un sistema de signos o símbolos. Cuando hablamos de la teoría de la relatividad especial de Einstein, ¿qué es? ¿Cómo está escrito? En un sistema de signos o símbolos, ¿cierto? Una teoría o un enunciado muy particular, la fuerza de rozamiento del tren eléctrico entre una estación y otra. Eso es un enunciado particular, ¿cierto? Vale, eso es un enunciado particular. Y te dice, el autor, no creo que sirva de mucho hablar de la diferencia entre un enunciado particular y un enunciado universal. ¿Por qué? Ah, porque muchos dicen que uno es muy concreto y las teorías son formulaciones o símbolos. Y exactamente lo mismo ocurre hasta con el enunciado más particular. Repetimos, repetimos. Es que ambos enunciados hacen lo mismo. Se escriben con signos o símbolos, ¿no? Diciendo que estos últimos son concretos, mientras que las teorías son meras fórmulas simbólicas, ¿no? O sea, un enunciado particular es más concreto, no, también es una fórmula. ¿Me comprendes? Es una fórmula. Porque exactamente lo mismo puede decirse de las oraciones más precisas, ¿de acuerdo? De las oraciones más concretas. Las teorías son redes que lanzamos para capturar
aquello que llamamos el mundo. Repítelo. Las teorías son redes, ¿de acuerdo? Son construcciones que lanzamos para capturar aquello que llamamos mundo, para racionalizarlo y explicarlo y dominarlo. Y cada vez tratamos de que la malla, de que esta red sea cada vez más fina, más delgada. Explicamos esa metáfora de la red. Explicamos la metáfora de la red. Si somos pescadores, lanzamos al mar nuestra red, ¿no? Pescadores artesanales, lanzamos al mar nuestra red, ¿no? En el río nuestra red, en el lago nuestra red. Si nuestra red es muy amplia, ¿no? En el sentido de que los agujeros son muy amplios, los peces se nos escapan, ¿cierto? Si nuestra red es muy fina, ¿no? Agujeros muy pequeños, es muy fina, los agujeros son muy pequeñitos, capturamos más peces. ¿De acuerdo? Ahora llévalo a la metáfora de la red y el conocimiento. Si nuestra red es muy tosca, muy burda, muy básica, el conocimiento se nos escapa. No capturamos el conocimiento en el mundo, en lo que nos rodea. Pero si nuestra red es más fina, más elaborada, más detallada, más evolucionada, ¿cierto? Capturamos más conocimiento. Entonces, cuando te dice que tratamos de que la red sea cada vez más fina, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con que tratamos de que la malla sea cada vez más delgada? ¿A qué se refiere? A que nuestra comprensión del mundo se perfecciona progresivamente. Poco a poco se va perfeccionando. ¿Queda claro? ¿Me confirmas esa metáfora? ¿Me confirma la número 2, por favor? Confírmamelo. ¿Quedó? Profe, buenos días, disculpe, ¿puede explicar lo de los singulares son símbolos también, algo así dijo? Eso no entendí mucho. ¿Explicar los singulares con qué más? Repíteme, por favor. Dijo que los enunciados singulares también eran símbolos, eso no lo entendí, porque ahí no dice que también son símbolos. Ya, vale. Bien. Entonces, todos sí captaron la metáfora de la red. Vale, quedó entonces 2 besos. Volvemos a esta parte entonces. Volvemos a esta parte. El autor aquí te dice, entonces, revisa. Te dice, no pienso que es de mucha utilidad expresar la diferencia entre un enunciado universal y un enunciado singular, y afirmaciones singulares. Afirmando que estos últimos son concretos. ¿No? Claro. Un enunciado singular puede ser muy concreto. ¿Por qué algunos dicen que es concreto? Porque se refiere a cosas específicas, ¿no? Se refiere a ejemplos, casos específicos, ¿no? Delimitados, delineados. No es que quedas en algo general. Por ejemplo, se habla de la teoría de la relatividad especial, muy general, pero aplícala a algo en particular. Eso sería muy concreto, muy específico. Entonces, algunos te dicen, el autor te dice, no creo que es de utilidad expresar la diferencia entre un enunciado, una teoría universal y un enunciado singular diciendo que los últimos son concretos, mientras que las teorías son meras fórmulas simbólicas o esquemas simbólicos. La teoría, cuando te dice que es simbólica, porque es muy amplia, ¿no? Muy abstracta, muy etérea, ¿no? Abarca todo. En cambio, un enunciado es concreto. ¿Por qué? Porque se refiere a algo preciso. Y el autor está en contra de eso, porque cree que ambos básicamente son lo mismo. Ambos son abstractos. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde me quedé? Acá. Mientras que los enunciados son concretos. Que las teorías son meras fórmulas simbólicas o esquemas simbólicos, porque exactamente lo mismo puede decirse de los enunciados más concretos. Acá. Exactamente lo mismo puede decirse de los enunciados más concretos. A eso me refería. ¿A qué me refiero entonces? Parafraseándolo. Que el enunciado más concreto, la fuerza de rozamiento, o una fuerza centrípeta, en algún caso especial, esa fuerza de rozamiento, esa fuerza centrípeta, ¿cómo la vamos a explicar? Por medio de signos y símbolos. Esos signos y símbolos no son reales, solo están acá en nuestra mente. Siguen siendo abstracción. Entonces, realices una teoría universal o un caso muy particular, ambos los vas a expresar mediante signos y símbolos, ¿no? Entonces, los signos y símbolos solo están acá en nuestra mente, ¿no? Son abstracciones.
No es que vemos por la naturaleza caminando al número 1, ¿cierto? No, no lo vemos. En consecuencia, ambos terminan siendo esquemas mentales, representaciones simbólicas. A eso me refería. Ah, ya, gracias. Luego, chévere. Pregunta 1, clave A, tema, clave A, las teorías científicas y su universalidad. Me gusta que diga teorías científicas. ¿Queda su universalidad y la universalidad? ¿Queda o no? B, lenguajes simbólicos y ciencia. No dice teoría científica, ya fue. C, la lógica del conocimiento científico. La lógica, no la. ¿Qué marcamos, gente? ¿Avión o dedo? Confirma, confirma, confirma. ¿Qué marcamos? ¿Avión o dedo? Lánzate con todo. Lánzate, lánzate, que la vida es corta. Muy bien, muy bien. Caíste. La universalidad solo se menciona una vez y se menciona como una característica. ¿De qué hemos hablado? De la definición de las teorías científicas. Y ahora sí, mira, mira, mira cómo sale. ¿Ah? Defíneme, por favor, qué es una teoría científica. Ah, profe, la teoría científica es un enunciado universal. Es un enunciado universal con fórmulas simbólicas. ¿Pero de qué estás hablando? De la definición. Ya está. 2. Popper, beso. 3. De acuerdo o en cuanto al conocimiento científico en sí, ¿qué se sigue? El conocimiento científico en sí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Muy bien, muy bien. Dedo, dedo, avión, avión. A ver, empezamos con dedo. Sobre el conocimiento científico, ¿qué podemos decir? Carece, existe una falta, existe una carencia de diferenciación entre lo singular y lo universal. El autor dice que carece, que carecemos, que falta una diferenciación entre lo singular y lo universal. No. El autor te dice que cree que no sirve de mucho, pero sí existe la diferencia. El autor cree que no sirve, pero al decirte, creo que no sirve la diferencia, está reconociendo que muchos la proponen, ¿no? No va. La respuesta, avión. Es posible reflexionar y lograr una comprensión de la naturaleza, comprender su naturaleza, obvio, a través de las abstracciones, por medio de las abstracciones. ¿Cómo comprendemos el mundo y las teorías? Por medio de abstracciones. 3, avión. 4, incompatible afirmar que, ya, lee aquí, lee aquí, lee aquí, lee aquí. Las teorías científicas se caracterizan por ser, gente, confírmame, ¿una teoría científica se caracteriza por universal o particular? ¿Universal o singular? Todos al chat. Quiero 162 respuestas. ¿Una teoría científica, según el texto, se caracteriza por ser singular o universal? Coincido contigo, universal. Pero mira lo que dice aquí. Aquí dice que una teoría científica es particular, singular. Eso es falso. Eso es falso. ¿Qué te está preguntando? ¿Qué te está preguntando? Oye, ¿por qué esto es falso? Repito, ¿qué te está preguntando? ¿Por qué es falso esto? ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Entonces no te está preguntando lo incompatible. Está diciendo, ¿esto por qué es incompatible? ¿Cómo lo vas a explicar? Con un dato verdadero. Una clave que te diga, oye, los enunciados, las teorías científicas son universales, no particulares. ¿No? Una clave que te diga, son universales, no particulares. Clave, clave, cucharita. Claro, como sirve para analizar y comprender el mundo, al servir para analizar y comprender el mundo, debe tener un mayor grado, debe poseer un mayor grado de abstracción. Y su característica es la universalidad. Y su característica central será la universalidad. La clave, cucharita. ¿Esto qué es? Es un dato verdadero. Es un dato verdadero. No estamos buscando lo falso, estamos buscando lo verdadero. Profe, pero dice incompatible. Dice incompatible y termina con por qué. O sea, te están preguntando por qué es falso. ¿Cómo explicas que por qué algo es falso? Con algo verdadero. ¿De acuerdo?
Ya está la 4. ¿Y la 5? Y la 5. Si el conocimiento científico careciera de la habilidad de comprender el mundo por enunciados universales. Gente, si los enunciados universales ya fueron, los borramos de la lectura. Ya no podemos utilizar los enunciados universales. Ya no podemos utilizar los enunciados universales. ¿Qué nos quedaría? Solo nos quedarían los enunciados particulares. Solo nos quedarían los enunciados particulares. ¿De acuerdo? Clave. Este solo podría abordar hechos particulares. ¿Y qué va a perder? Va a perder su capacidad explicativa y predictiva. ¿Cierto? La clave chicharrón. La clave ceviche. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Repetimos claves al toque. Y nos vamos a la siguiente lectura. 1, déjalo. 2, bebé. 3, alcohol. 4, cucharita. Y 5, cucharita. Gente, confirma. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tú dirás, te repito. ¿Todo clarín? La 2. Ah, ya. La pregunta 2 hablaba de hacer la malla más delgada. ¿A qué se refiere? ¿Qué sentido tiene hacer la malla más delgada? Y como les había comentado, hacer la malla cada vez más delgada significa que con una malla muy delgada, ¿no? Cruza tus dedos, por ejemplo, cruza tus dedos, una malla muy delgada, en la que casi no se puede ver nada a través de ellos, implicaría que vas a capturar más conocimiento. Metafóricamente, ¿no? Las mallas, ¿no? Las redes, las mallas sirven para capturar peces, no sé, mariposas, insectos, lo que sea. En consecuencia, con una malla más delgada capturas más. Y en este caso, como estamos hablando de conocimiento, la metáfora te dice capturar más conocimiento. Por eso, nuestra comprensión del mundo, aquí te dice, nuestra comprensión del mundo es progresiva. ¿Qué se refiere progresiva? Mejora, mejora, mejora y mejora. Se perfecciona progresivamente. Se perfecciona progresivamente. ¿Por qué la 5 es escasa? Porque si una teoría científica carece de los enunciados universales, si las teorías científicas carecen de lo universal, ¿qué le quedaría? ¿Qué le quedaría? Le quedarían los enunciados particulares, ¿no? Los enunciados concretos, los específicos, ¿cierto? Entonces, la clave A te dice, el fenómeno observado sería rechazado. ¿Por qué sería rechazado? El objetivo de el objetivo de la práctica de los hechos sería más fácil de realizar. Sería más fácil, tampoco. Se estaría perdiendo la capacidad de la universalidad. Entonces, marco casa. Solo nos quedaría abordar los hechos particulares. ¿Y qué vamos a perder? La predictibilidad, ¿no? Porque lo universal lo que nos permite ser predictivos. Y la explicación universal. La clave y chicharroncito. Y ya está. ¿Por qué 4 no es besito? 4 besitos te dice, la lógica del conocimiento científico está basada en hechos concretos. Está basada en hechos concretos. Falso. No está basada en hechos concretos, está basada en hechos universales. ¿Cierto? Entonces, esto es falso y no me están pidiendo lo falso. Por eso no marco besito. ¿Qué más dice mi chat? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Chat, chat, chat. Muy bien. Continuamos. Vamos ahora a hablar de nuestros amigos de promo. Los primates tempranos. Los primates. Ahí está. ¿Recuerdas cuando estabas en tu etapa de rebeldía? Cuando estabas en tu etapa de rebeldía. 6. Idea principal. 7. Los primates tempranos se caracterizan principalmente por. Principalmente. 8. Síntesis. Síntesis significa resumen. Síntesis significa resumen. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que me marques aquí en idea principal va a estar aquí también en el resumen. ¿Ah? La pregunta 6 se vincula a la pregunta 8. Provecho con eso. Provecho con eso. 9. El adjetivo temprano significa. Y 10. Determina compatible e incompatible. Ya estamos. 8 minutos y comparamos claves del texto 2. 8 minutos y comparamos. Dale con todo. Ahora sí quiero 5 buenas.
Muy bien, empiezan con 6 besos y 6 dedos. Ya, razonable. Los cambios en el sistema visual hicieron posible que los primates tempranos se diferencien. Y dedo. Gracias a que dejaron una buena cantidad de fósiles, la ciencia conoce muchas características de los primeros primates. Está en algo, está en algo. Los primates tempranos empezaron a ser abundantes hace aproximadamente 55 millones de años. Se sabe mucho de estos primates porque dejaron numerosos fósiles. Están richamente relacionados con el grupo de los primates actuales denominado prosimios, nombre que significa antes de los monos. Entre los prosimios se encuentran los tarsiers, gálagos, lorises, lémures. Los primates tempranos pesaban solo unas decenas de gramos y con sus diminutas y prensiles manos se agarraban a las finas ramas. Sus ojos grandes miraban hacia adelante y su capacidad de resolución visual mejoró muchísimo, gracias al aumento en la densidad de los fotorreceptores del centro de la retina. De esa densa disposición de fotorreceptores surgió una serie de fuertes conexiones que iban a la retina central al cerebro, pasando por el nervio óptico. La estructura con mapas visuales en el cerebro contenían representaciones muy agrandadas de la retina central. En alguna de estas estructuras se apreciaba una acusada separación del procesamiento visual, una evidente separación, en dos flujos funcionales distintos, uno exquisitamente sensible al movimiento y a pequeñas diferencias de contraste, y la otra a la forma y al aspecto. La corteza visual, principal lugar del procesamiento visual en el cerebro de los primates, se agrandó muchísimo y se formaron muchas áreas visuales corticales nuevas que no estaban presentes en los mamíferos primitivos. Otra innovación de los primates tempranos fue un área cortical especializada que estaba dedicada a la guía visual del movimiento muscular. Innovación de los primates tempranos. Corteza visual y desarrollo de los primates tempranos. Sus ojos grandes como desarrollo de los primates tempranos. ¿Cierto? Los cambios en el sistema visual hicieron posible que los primates tempranos se diferencien de otros mamíferos. Te felicito. Gracias a que dejaron una buena cantidad de fósiles. Esto se mencionó solo una vez. ¿Le aplicaste la ley? ¿Le aplicaste la ley? No le aplicaste la ley. Se te fue. A varios de ustedes se les fue. Felicito a los que marcaron besito. ¿Ah? Bien marcado. Bien marcado. Profe, ¿por qué no marcas dedo? Porque podemos borrar. Borra buena cantidad de fósiles del texto. Bórralo. Bórralo. No pasa nada. No te afecta. 7. Los primates tempranos se caracterizaron principalmente por esta mejora en su capacidad visual. Clave que te diga mejoras en la capacidad visual. Fortaleza física. Por favor. Fortaleza física. ¿Sí o no? Tenían el mismo peso de tu flaco. Recontra ligeritos. ¿Sí o no? Unos cuantos gramos pesaban. ¿Sí o no? ¿Recuerdas, Marci, ese flaco que lo tenías que defender tú? No pasa nada. Claro, pues, no. Cualidad olfativa, no. Estructura mediana, tampoco. La clave, acuidad óptica, ¿no? Sus ojazos. Mejor síntesis. Mejor síntesis. Mejor síntesis. 8. Avión, dedo, avión. Merced a una mejora en el sistema visual, bien. Y a la coordinación visomotora, bien. Los primates tempranos, bien. Adquirieron especiales características que los diferencian, bien, de los mamíferos. Te felicito. Te felicito. Dedo, ¿por qué no? Los primates tempranos, bien, están estrechamente vinculados con el grupo de primates actuales denominados prosimios, ¿verdadero? Debido a que tienen unas diminutas manos y pies. Verdadero pero secundario. Verdadero pero secundario. No le aplicaste la ley. ¿Cierto? Diminutas manos se mencionó una vez. Pies ligeros se mencionó una vez. Claro. Secundariazo. 8, amiga. 8, amigo. Profe, ¿por qué no casa? El procesamiento visual, bien, de los primates primitivos, se dividió en dos flujos funcionales distintos. Lo que implicó un mejoramiento notable en el sistema visual de muchos animales. De muchos animales. Aguanta. No es una mejora en el sistema de muchos animales, sino de los primates tempranos. Y eso permitió
que se diferencien, ¿no? ¿Cierto? Dímelo con otras palabras. Ese mejoramiento permitió que se diferencien. Claro, no, no, no. ¿Por qué no ve? Porque empieza con una idea terciaria, 55 millones de años. Claro, ¿no? Tú te ríes, ¿te acuerdas? ¿No? Él te dice, pero hace 5 días me dijiste que me amabas. Porla, le dices tú. Actualízate, F5, le dices. Hace 55 millones de años, dato terciario. Los primates primitivos abundaron en la Tierra. Abundaron, ya. Lo que implicó una transformación sustancial en el planeta y generó una especie. ¿Qué? Oye, y los ojos, y la mejora en el sistema visual, naranjas. No pasa nada con esta clave. Repítelo, repítelo, no pasa nada. No pasa nada. No tiene procesamiento visual, no tiene las mejoras, no tiene la diferencia con otras especies. 9. El adjetivo temprano, los primates tempranos, ¿qué significa? Los primates recientes. Los primates recientes. Gente, recientemente se actualizó mi celular. El sistema operativo se actualizó recientemente. ¿A eso me refiero con primate temprano? ¿Que es reciente? No, sino los primeros primates. Los primeros. Claro, una clave que me digas, profe, se refiere a los primeros, ¿no? A los más antiguos. Clave prístino, pues, claro, requete prístino. Claro, recuerdas, hace mucho tiempo cuando tú eras joven, recuerdas, ¿no? Tu primer día de colegio, tu primer día en secundaria. Prístino. Prístino es originario, primero en aparecer. Prístino es originario, primera forma, primero en aparecer. ¿No? La primera vez que la viste, ¿recuerdas la primera vez que la viste? ¿Recuerdas, Anderson? ¿No? Ella te quedó mirando, tú la miraste, ella se te acercó y te dijo, pasaje joven, pasaje. ¿No? Claro. Dijo, acomódese, acomódese. Entran 4, entran 4. Anderson es un Becker. Ay, ay, ay. Al fondo hay sitio. Muy bien, Pristi no es temprano, primero en aparecer. Muy antiguo. Determina compa e inco. Los primates tempranos, bien, solían vivir en regiones boscosas tropicales. Verdadero. Los primates tempranos podían intimidar por su complexión física. Chicas, ahí está cuando tu flaco te quería defender, ¿no? Con sus 45 kilos, tú pesas más. Profe, pero ¿por qué no puede intimidar? Porque esos pocos gramos no intimidan físicamente hablando, ¿no? Físicamente hablando, no intimidan. El procesamiento del movimiento era bastante preciso, o sea, era bueno, era destacado, sí, claro, era destacado, porque mejoró su corteza visual. Los primates tenían una coordinación visomotora, sí, bastante buena. Defectuosa. No, 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 defectuosos eran tus gustos. Defectuosos eran tus gustos. Dime, Silvana. La primera es verdadera, sí, la primera es verdadera. Los primates tempranos suelen vivir en regiones boscosas y tropicales. Permíteme. Acá, se agarraban a las finas ramas terminales de los árboles de la selva tropical. Acá está. No puedes, o sea, si mis primates tempranos, ¿no? Se agarraban a las finas ramas terminales de los árboles de la selva tropical, es porque vivían allí. No es porque estaban turisteando, no es porque habían ido con sus patas de tour. No, oye, gente, ¿qué les parece si vamos a la selva tropical un toque? No, 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 es porque vivían allí, pues ese es su medio de desarrollo. Ya está, 4 buenas, 4 buenas, 5 buenas.
Muy bien, ¿ah? 5 buenas. Caramba. En la 4 mejoró su visual motora. Sí, sí mejoró. El texto te explica claramente que su corteza visual motora mejoró y aquí dice defectuoso, por eso es falso. Se infiere que antes era defectuosa. Claro, antes defectuosa, digamos que no era tan buena, ¿no? No era tan buena. Ah, ya, porque lo que el texto me dice es que, ¿cuál es la característica de los primates tempranos? Que su corteza visual era muy buena. Esos primates tempranos mejoraron la corteza visual. Como tú bien dices, antes era defectuosa, pero no te están preguntando antes. Los primates tenían una coordinación visomotora. Antes, ¿no? Dice tenían porque el texto está dispuesto a seres que tenían características. O sea, seres del pasado, pues tengo que hablar en pasado, tenían. No puedo hablar del presente. ¿No? Tú me dices, profe, los primates tempranos tenían poco peso, vivían en áreas tropicales, ¿no? Todo el pasado. Entonces tenían una coordinación motora mejor que los demás. Entonces está bien el verbo tenían. Pero antes tenían, claro, antes tenían. Pero aquí no dice antes. Antes de que la mejor, claro, antes de que la mejoraran, por supuesto. Pero dice tenían. Es que lee tu frase, Silvana. Tu frase dice antes tenían. Y aquí no dice antes tenían. Si aquí dijera los primates tempranos antes tenían una coordinación visomotora, y es más, yo le quitaría el bastante defectuosa, solo le dejaría defectuosa. Entonces, en consecuencia, no pasa nada con esta clave, porque le hace falta claramente el antes. Otra forma es, parafraseame lo que dice el texto. Parafraseame lo que dice el texto. El texto te dice que los primates tempranos y su coordinación visomotora era muy buena, ¿no? La coordinación visomotora en los primates tempranos era muy buena. Parafrasealo, por favor. Y ahora parafrasealo con tenían. La coordinación visomotora que tenían los primates tempranos era muy buena. ¿Dónde dice eso? Uy, 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 te voy a regalar un GPS. La corteza visual principal, lugar del procesamiento visual de los primates tempranos, se agrandó muchísimo y se formaron muchas áreas visuales corticales nuevas que no estaban presentes en los mamíferos primitivos. ¿Eso qué implica? Que mejoró. Luego acá te dice, la retina central del cerebro pasando por el nervio óptico, las estructuras con mapas visuales en el cerebro contenían representaciones muy agrandadas de la retina. En algunas de esas estructuras se apreciaba una acusada separación del procesamiento visual en dos flujos, uno exquisitamente sensible al movimiento y a pequeñas diferencias de contraste y otra a la forma y al aspecto de los objetos visuales. Conclusión, mejoras en su procesamiento visual. Mejoras. Mejoraron. Chévere. A ver, ¿qué más dice mi chat? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? 4 de 5, 4 de 5, 4 de 5, 4 de 5, 4 de 5. Se rayaron con el 4 de 5. Vamos con la siguiente. Internet ha marcado un antes y un después en el mundo de la lengua española. ¿Conocemos la forma de escribir en la red? Texto larguito. 8 minutos y medio. Y comparamos claves. Texto número 3. Texto número 3. Espérate. ¿Hasta qué hora era mi horario? Aldair me dijo que hasta las 11:35. Muy bien, gente. 6 minutos. Nuestros últimos 6 minutos de clase. Texto 3. Dale con todo. Con este texto nos despedimos. Texto 3. A darle. Corre temporizador.
Muy bien, gente, vamos a comparar. Vamos a comparar. Vamos a comparar. Internet ha marcado un antes y un después en el mundo de la lengua española. Esas y otras preguntas son las que se explican en el manual de escribir en Internet. El volumen que se ha presentado esta mañana en la Real Academia Española contó con la participación de todos y cada uno ahí presentes defendieron la importancia y el poder que otorgan las nuevas plataformas en el español. Nunca se ha escrito tanto, eso es verdad, nunca se escribió tanto. Internet ha revolucionado la forma de escribir y la de transmitir información. Recontra verdadero. Recontra verdadero. El manual resume las principales características narrativas de la era 2.0. Una idea que también defendió Müller-Theissen, quien además recalcó la importancia de cuidar las normas lingüísticas. La red es un espacio plural. El volumen se ha elaborado gracias a la participación de un conjunto amplio de periodistas. Escribir para Internet desmonta los mitos y prejuicios sobre la red. La defiende como el camino del futuro del español. El idioma de los valientes. Es tiempo de valientes. Soñemos todos con una lengua más rica y universal para nuestros hijos. 1. Muy bien. Te felicito. 1. Avión. La creación del manual de instrucciones del uso digital del español. Te felicito. 2. Casa, casa, casa. Rastrear. La búsqueda de información. Queda. Casa. 1, ¿por qué no casa? La preocupación de la RAE. Porque no dice manual. Silvana, no dice manual. Debe decir manual. Manual de instrucciones. 3. Espacio plural. ¿Hace referencia a qué? ¿A qué se referencia un espacio plural? Diversas participaciones, diversos elementos, ¿no? Una participación heterogénea, participación diversa, un lugar cerrado, nada que ver, un terreno extenso, nada que ver, diversos tipos de lingüistas, no solo lingüistas, ¿verdad? No solo lingüistas. 4. Resulta falso afirmar que, falso, falso, falso. Sin duda, escribir en Internet inculcará en los más jóvenes el amor por la buena literatura. Sin lugar a dudas, ¿vamos a tener amor por la buena literatura? No, no necesariamente, eso es falso. Esto es falso. La clave, darnos un tiempo. Y 15. Es posible inferir que el primer manual práctico del uso del Internet en el español. Clave, ¿aborda el diseño de una página web? No, explica cómo utilizar abreviaturas y emoticones mucho mejor. ¿Incluye consejos jurídicos? No. ¿Recopila los consejos de más de 40 lingüistas? ¿Ah? ¿Puede ser? Sí, 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 puede ser. Verdaderazo, ¿no? ¿El problema cuál es? Que eso está en el texto. Eso está en el texto. Te han pedido inferir entre esa verdadera textual y esta verdadera implícita, marcas besito, la implícita. ¿Aborda el diseño de una página web? Pero Paula, si tú me dices, mira Luis, te regalo este manual de uso del español en Internet, uso del español, ¿allí me vas a explicar cómo elaboro una página web? No, nada que ver. Ya está. Repetimos claves y nos vamos despidiendo. 11 amigo, 12 casa, 13 déjalo, 14 déjalo y 15 besito. Te dejo las claves del texto 4 para que lo practiques. Te dejo claves del texto 4. 1, dedazo, 16 dedazo, 17 amigo, 17 amigo, 18 darnos un tiempo, 19 bebecito, 19 bebecito. Oye, me faltó la 20. ¿Dónde está la 20? Me borraron la 20. Está más arriba, profesor, la 20. Sí, a ver, a ver. Poquito más abajo, poquito. Se ha salteado, ajá. La pregunta se ha salteado. Baje la siguiente página. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. No, esta pregunta es propia de este texto. Propia de este texto. Como tengo el original me doy cuenta. No importa. Acá, la 20. 20 corazoncito. Anota, por favor, 20 corazoncito. 21, darnos un tiempo. 22, darnos un tiempo.
23, amigo. 23, amigo. 24, darnos un tiempo. Y acá está, esta pregunta es del texto anterior, es del texto 4. Esta era. Esta pregunta es del texto anterior. Y la clave es dedito. Esta pregunta es del texto anterior, por si acasito, ¿ah? Por si acasito. Y la 5 del texto anterior es dedito. Ya está. Gracias, Marcia. Gracias, Marcia. Repito para todos, esta 5 es del texto anterior. Gracias, Marcia. Bien. ¿Qué vimos hoy? Vimos idea principal. ¿Qué es la idea principal? La afirmación más relevante del autor. Es una frase verbal, es un verbo, tiene verbo. Siempre contiene el tema, siempre, siempre. No contiene secundarias ni ejemplos. La estructura, el tema central, más la postura del autor. ¿Qué significa postura? ¿Qué opina? ¿Qué idea defiende? ¿Qué afirma sobre el tema? Siempre es el tema. La trampa, el distractor, ideas secundarias y ejemplos. ¿Son verdaderos? Sí, pero no tienen importancia. ¿De acuerdo? Toda clave que va a contener tema central más postura del autor. Siempre, 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 siempre. Bien, gente, un súper saludo para todos. Gracias por la atención. Se me cuidan harto. Nos vemos el siguiente jueves. Chau, chau a todos. Nos vemos. Un súper saludo.